Buenas noches, hermanos. Juntos otra vez para festejar, porque es un festejo al oír la palabra. Es una maravilla, es una bendición. ¿Sabe, hermano, qué hermoso que podamos ser ministrados, ser enseñados? La verdad que es una bendición. Pero por otro lado, no tenemos que ponernos tan cómodos, porque tenemos que hablar del Señor. Esta vez fue al revés. En lugar de desparramarnos, nos metieron dentro de la casa. Pero hay que predicar el Evangelio usando el mismo medio. Este medio hay que usar con la gente, hablarlo, saludarlo y predicarle la palabra del Señor. Así que estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Y yo quisiera terminar esta serie que la comencé, no sé si en enero o en diciembre, y hice la semana pasada otra, y terminar hoy, porque me queda un solo texto, y terminar el libro de Efesios, y si Dios me ayuda, vamos a hacer Colosenses, que nos vamos a dar un banquete del Señor. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios, capítulo 6. Hoy vamos a terminar el último, pero vamos a leer el texto principal. Dice el 13 así: por tanto, esa es la orden del Señor, tomad toda la armadura de Dios. Y después estuvimos mirando la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero esta noche vamos a mirar el texto 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí terminamos y después seguimos con los otros textitos, pero ahí terminamos la armadura de Dios. Y realmente, hermano, en este tiempo difícil, que estamos en una guerra espiritual. No la vemos, no se ven, porque son espíritus, es espiritual, pero estamos en guerra. Hay cristianos que no creen que estamos en guerra. ¿Por qué estamos en guerra? ¿Hasta cuándo vamos a estar en guerra? Hasta que el Señor venga. Por eso tenemos que aguantar. Por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios. Como ya fui enseñando parte por parte, ponernos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar. ¿Con qué? Con demonios, con espíritus que quieren destruirnos. Y nosotros tenemos que aprender a resistir. Qué palabra difícil, ¿no? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice estar firme. Eso es lo que acabamos de leer. Entre nuestra vida y la muerte, ¿vio todo lo que uno vive hasta que se muere? Desde que naciste hasta que te vas a morir, o desde que te convertiste de nuevo, vamos a decir mejor así, desde que naciste de nuevo como cristiano hasta tu muerte, nosotros, de eso se trata la vida espiritual, de eso se trata. Nosotros tenemos que aprender a resistir al enemigo, a resistir los embates, a resistir las luchas, los problemas, las situaciones, y porque nos tenemos que vestir, pero por dentro está el Señor que está con nosotros. Y dice acá, vamos a nuestro texto, el 17. Dice, lo acabamos de leer y lo vamos a juntar con otro texto, y dice así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y lo vamos a juntar con 2 de Corintios, que es tan importante. Dice así la palabra del Señor,
capítulo 11, vamos a mirar el versículo 3, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? ¿De qué se van a extraviar nuestros sentidos? ¿De qué nos vamos a extraviar? De la sincera fidelidad de Cristo. Ahora, Satanás es un maestro en confundir. Así, en este caso, la engañó a Eva con la serpiente, dice que con su astucia engañó a Eva. Porque Satanás te pinta un escenario, Satanás nos pinta todo, un escenario que nos confunde, nos muestra las cosas la más difícil, nos quiere confundir. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener la enseñanza, la seguridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso dice, mire lo que dice Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, el capítulo 2, el verso 9, mire lo que dice. Y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jerusí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. O sea, está hablando de hacer un rey sobre todo Israel, sobre todas las tribus. Y dice que Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener para estar firmes, para estar fortalecidos? La palabra de Dios. Y tener a Cristo en nuestros corazones y tener la palabra de Dios. Ahora, es tan importante que nuestra vida esté fundada en la palabra y tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. Y Dios a nosotros dice, y sobre todo tomar el yelmo, vamos a ver a Efesios, perdón. Vamos a mirar Efesios. Dice así, Efesios otra vez, 6:17. Lo vamos a mirar a cada rato, vamos a volver a nuestro texto para que a usted le quede grabado. La palabra de Dios dice, y sobre todo tomad el yelmo de la salvación. Bueno, vamos a mirar qué es el yelmo de la salvación. Y sobre todo tomad el yelmo de la salvación. Ahora, Dios a nosotros nos regala la vida eterna. Eso es la salvación. ¿Qué es la salvación? La vida eterna. Dios nos salvó eternamente. No nos salvó por 50 años, 10 años, 20 años, a menos que voluntariamente yo renuncie, bueno, eso es otra cosa. Pero Dios me salvó eternamente, me dio la vida eterna. ¿Y ¿Y qué es la vida eterna? Que eso tenemos que saber. Donde no existe el tiempo. Donde no existe el tiempo. Espiritualmente, entro yo, cuando recibo a Jesús, el yelmo de la salvación que Dios me da a mí, que te da a vos, entramos en el tiempo espiritualmente y entramos a vivir la eternidad. ¿Cómo? ¿Somos eternos? Sí, somos eternos. Pero estamos acá por un tiempo. Pero ya dentro de nosotros tenemos la salvación que es eterna. Está dentro de nosotros. Adentro de nosotros ya estamos viviendo la eternidad. Por eso, Satanás, usted habrá oído a Jesús que dijo, él puede destruir este cuerpo, pero no el espíritu. ¿Se da cuenta? El espíritu es de Dios
y está salvado y está eterno, y es eterno. Por eso que el Señor nos ayude. Entonces, necesitamos por eso el Espíritu de Dios para entender ¿entender qué? Las estrategias de Satanás. Como él sabe que yo estoy eterno, que yo tengo ya la salvación, que tengo la eternidad dentro mío, tengo el Espíritu de Dios, eso no tiene tiempo. Satanás sabe y él usa estrategia para hacernos ¿qué? Dudar y ser seducidos, y ser seducidos. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Esto sí lo vamos a leer. Primera de Pedro 2:9 dice que Satanás nos seduce para que nosotros nos confundamos. Nos confundamos. Y entonces, y cuando yo me confundo, no sé qué es lo que tengo que hacer. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas ustedes ya son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. O sea, que nosotros tenemos que agarrarnos del Señor, tenemos que agarrarnos de Dios para poder vencer, como hemos leído el 13, en el día malo. Ahora, ¿dónde es el ataque de Satanás? Como yo les enseñé en la clase anterior, él no puede entrar adentro mío, ni dentro tuyo, porque está el Espíritu Santo, está Dios dentro tuyo, tenés la salvación, tenés la eternidad. ¿Dónde aterriza Satanás? ¿Dónde es su pista de entrada? Nuestra mente. Y es por eso que acá el apóstol Pablo, en este gran capítulo maravilloso de Romanos, este libro de Romanos es maravilloso, dice en el capítulo 12, que todos lo conocemos, el verso 2 dice así: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de tu mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No permitas, ahí está, no permitas que el mundo, este siglo es el mundo ahora, actual, las cosas que pasan, te moldee. No permitas. No os conforméis a este siglo. Porque en este siglo, el Dios de este siglo es Satanás. Y él viene con tantas cosas para desviarnos, para sacarnos, para apartarnos, para hacernos dudar. Y no puede quitar la salvación, pero me puede destruir. Me puede destruir. Y dice, no permitas que el mundo te moldee. No permitas que este mundo te haga una persona como del mundo. No, nosotros ya no somos del mundo. ¿Y qué somos? Santos. ¿Y qué significa santos? Diferente. Entonces, lo vamos a decir, no permitas que el mundo te moldee a su forma, porque sos diferente. Sos diferente, yo soy diferente, tú eres diferente, somos santos. Y que tampoco afecte a nuestra mente o a nuestra manera de pensar. Porque Satanás nos hace pensar como piensa el mundo, como piensa el mundo, pero que el mundo no te moldee como piensan ellos. Que tu manera de pensar sea la de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. No tenés que cambiar
o como piensa el mundo. No tenés que pensar como piensa el mundo, sino tenés que cambiar toda tu manera de pensar. Esto se llama mente renovada. Cuando yo cambio, porque a ver cómo piensa la gente, de lo que sea. Bueno, yo no pienso igual. Entonces mi mente es diferente, estoy renovada, mente renovada. Entonces, ¿y por qué tenemos que tener una mente renovada? ¿Por qué no tenemos que tener una mente como todos piensan? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿Por qué? Porque es la única manera de que yo puedo comprobar, tú puedes comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo sé que esto no le agrada a Dios? ¿Cómo yo sé que esto es lo que Dios quiere para mí? La única forma de que yo puedo saber es que Dios a mí me muestra su palabra y dice que el Señor en todas las cosas me va a conceder las peticiones de mi corazón. Yo tengo peticiones, tengo anhelos, tengo metas, tengo deseos, quiero lograr cosas, pero yo voy a saber, con la mente renovada, con la palabra, voy a saber qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo mejor. Y siempre Dios nos va a dar lo mejor. Ahora Dios nos concede y nos muestra su voluntad. Lo que impide a veces, hermanos, que logremos esto que estamos hablando es la incredulidad. Es la incredulidad de no saber de que Dios me va a guiar, de no saber de que Dios me va a ayudar, de no saber de que Dios cambia mi mente, de que Dios ya no puedo pensar como el mundo piensa. Por ejemplo, a veces, ¿cómo decimos nosotros? Cuando alguien nos ofende, algo sencillo, nosotros decimos que Él venga y me pida perdón o se disculpe porque me ofendió. Pero mire lo que dice la palabra, no. Si tu hermano está enojado con vos, dice, ve y dile y pide el perdón vos. No, pero si yo no lo ofendí, me ofendió él. Pero es al revés, porque el otro no va a venir. Tenés que ir vos, tenés que decirle, bueno, mire hermano, lo que me dijo el otro día, como dicen los chicos, borrón y cuenta nueva, lo dejemos ahí, porque es la única manera de romper las barreras, de romper las murallas y cambiar. Por supuesto, hay que cambiar porque somos diferentes. Ahora, Dios a nosotros quiere mostrarnos siempre su voluntad. Entonces, lo que me impide a veces es no creer lo que está escrito en la palabra de Dios. No creer lo que está escrito. Y volvemos a nuestro texto de Efesios 6, 17. Dice así, y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu. Cuando nosotros, ¿cómo o a qué lo compara Dios la espada del Espíritu? La compara con la palabra de Dios. Ahora, hay dos formas de interpretar la palabra de Dios. Está la palabra de Dios, Logos, que es Jesucristo encarnado, la palabra de Dios encarnada, Jesucristo, Logos, y está la otra palabra que se llama Rema. Logos y Rema. Ahora, la palabra de Dios hablada se llama Rema. Cuando yo hablo una palabra con mi boca, repito la palabra de Dios, se llama Rema. La otra palabra encarnada se llama Logos. Entonces, cuando Dios hizo el universo, eso lo sabemos. ¿Qué usó Dios? Usó la palabra Rema, y dijo Dios así, sea la luz. Y fue la luz. Sea
esto y fue lo que Dios estaba diciendo. Entonces, nosotros vamos a ir otra vez para comparar la espada con el soldado. Entonces, por eso, hermano, de paso te digo, cuida tu lengua. Cuando hables negativo, estás hablando una palabra rema que sale y se va a cumplir. Qué bárbaro, ¿no? No hables cosas negativas. No hables cosas malas. Porque está saliendo de tu boca. Así como puede salir una palabra rema y decir una palabra de Dios y la podemos decir y se va a cumplir. Así podemos decir cosas negativas y también se cumple que son maldiciones. Y en este momento podríamos ir a un corte chiquito y después volvemos. Y volvemos a explicar, porque yo quiero explicarlo muy bien estas dos palabras, rema y logos. Nos volvemos a encontrar en un minutito. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.
Vemos otra vez, hermanos, y estábamos diciendo lo que significa la palabra de Dios. Y para hacer un ejemplo, el soldado romano, sigue nuestro ejemplo, el soldado de la armadura, tenía la espada grande, que tenía un solo filo, donde así guerreaba, pero tenía otra espada chiquita, no me acuerdo cómo se llamaba esa espada, que tenía doble filo. Era defensiva y ofensiva. Tenía doble filo. Y de esa palabra se trata que estamos hablando ahora. La palabra revelada de Dios, la revelación de Dios se llama logos, porque es la palabra encarnada en Jesucristo. Jesucristo se encarnó a través de la palabra. Pero la palabra rema es la palabra que nosotros damos, que hablamos y se cumple. Por eso dije que no hay que hablar cosas feas para que no ofendamos al otro. Entonces, seguimos hablando. Entonces, esta espada ofensiva es como la palabra rema. La palabra rema dice, nosotros tenemos, por ejemplo, cómo contrarrestamos los ataques de Satanás. Porque Satanás viene y nos confunde, nos trae cosas. Por ejemplo, si sos casado, voy a poner un ejemplo cualquiera, pero en este momento pongo ese ejemplo. Sos casado, por supuesto, tenés tu esposa o tu esposo, viceversa, y el diablo viene y te tienta con otra mujer. Y el diablo te dice, mirá qué linda mujer, que esto podés cometer adulterio. ¿Qué le vas a decir al diablo? ¿Con qué palabra lo vas a enfrentar al diablo? ¿Con la logos o con el rema? Con la palabra hablada, con rema. ¿Y qué le vas a decir a Satanás? ¿Jehová es mi pastor, nada me faltará? No, porque ¿qué le importa al diablo que nada te falte? Porque él te está hablando de pecar con el adulterio. Entonces, ¿qué le tenés que decir? Tenés que saber usar la palabra, usar la espada, rema. Y entonces vas, yo porque lo tengo anotado, pero si no, vas y le decís, acordate dónde te atienta Satanás en la cabeza, acá. Y te dice, mira, total, nadie se va a enterar, podés vivir, engañar a tu esposa con otra mujer, nadie se va a enterar. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces vos, ¿cómo te defendés con la espada chiquita, con la espada que es ofensiva y defensiva? Usás la palabra justa donde le pegás al diablo. Y mira, Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Entonces, ¿cómo le vas a decir a Satanás cuando te venga a tentar que vos cometás adulterio? Puse ese ejemplo, puedo poner muchos más. ¿Cómo le vas a decir? El que comete adulterio es falto de entendimiento. Ahí saca tu conclusión. ¿Qué es falto de entendimiento? Tonto. El que tal hace corrompe su alma. ¿Qué le vas a decir? Satanás, yo no voy a ser estúpido, tonto de cometer adulterio para corromper mi alma. Escrito está, en el nombre de Jesús te vas. Entonces, ¿qué usó Jesús? ¿Qué usó Jesús cuando enfrentó al enemigo? ¿Qué usó? La palabra rema. ¿Sabe qué Jesús? Ahora lo vamos a mirar un ratito más. Usó Jesús y le decía, ¿cómo le decía? ¿Cómo le refutaba los ataques del enemigo? ¿Con qué? Con la palabra hablada, la palabra rema. ¿Qué le decía? Escrito está. Y esto y esto. Ahora, qué importante es que nosotros sepamos cómo usar la palabra de Dios. Mire lo que dice, que todos conocemos estos textos. Vamos a mirar Hebreos capítulo 4. Vamos a ver el verso 12, que todos lo conocemos desde que nos convertimos. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante, ahí está la espada chiquita, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cómo era la espada chiquita del soldado? 2 filos, ofensiva y defensiva. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está la palabra. Primero, ¿qué es la palabra? Hemos leído, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que es viva? Es vivificada, porque la palabra vivifica tu espíritu. Cuando la memorizas, cuando la estás aprendiendo, la palabra de Dios, la estás repitiendo, la estás hablando, vivifica tu espíritu, va vivificando. Y esta palabra que es viva, entra en nosotros y produce milagros, produce sanidades, produce cambios dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es viva, entra dentro de nosotros. Y dice, y eficaz, no solo viva, sino eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Significa que la palabra de Dios es energética. Viene de energía. ¿Qué es energética? La palabra de Dios es viva, pero tiene energía. Tiene energía, me da energía. Tengo la fuerza, adentro mío tengo una fuerza, no sé, del increíble Hulk, no sé, una fuerza terrible, me da energía la palabra, me energetiza porque es viva, porque es eficaz para luchar contra el enemigo. Y esta palabra corta al enemigo. Cuando yo la hablo, porque es ofensiva y defensiva, me defiende, corta. Y entonces ahí donde nosotros, ¿qué corta? Mire lo que dice, ¿qué corta esta palabra? El alma y el espíritu. Lo divide, lo corta. Y qué tremendo, ¿no? Dice, cuando nos convertimos a Dios, a nosotros, estábamos muertos en espíritu. Estábamos vivos, hacíamos todo. Teníamos alma, teníamos voluntad, tenemos todo, pero muertos en el espíritu. Pero viene la palabra de Dios y corta, la divide, el alma y el espíritu. Y ahora nuestro espíritu está vivo, está con la palabra de Dios. Nuestro espíritu es eterno, pero nosotros, como ya lo cortamos, el espíritu y el alma, entonces, por más que a veces nosotros queremos hacer cosas, dice que dentro de nosotros hay una lucha, acá adentro, luchamos, mire, más lucha que afuera, luchamos porque la palabra de Dios nos ayuda a vencer, a triunfar, a salir adelante. La palabra de Dios nos levanta, nos anima, nos conforta, pero nuestra alma, nuestras emociones a veces están de otras maneras y entonces y hay una lucha, pero qué hermoso que es que el Espíritu del Señor vivifica nuestro espíritu. Y ahora esta palabra de Dios que viene a vivificar nuestro espíritu, que está separada mi mente, y ahora no me gobiernan las emociones. No me gobierna. ¿Quién me gobierna? El Espíritu de Dios. No son las emociones. Porque ¿sabe qué? Las emociones es como el día. Hoy está hermoso, mañana está feo y cambia. Así son las emociones. Hoy estoy energético, hago esto, el otro, mañana estoy tirado como un perejil. Porque esa es la emoción. Pero ¿qué hace nuestro espíritu? Vivifica a través de la palabra de Dios en nuestro espíritu. Nos vivifica para vencer, para salir adelante. Entonces ya no somos gobernados por las emociones, sino por el Espíritu de Dios. Y el Señor quiere
y el Espíritu de Dios me convence de que estoy mal. Cuando estoy mal me dice el Espíritu, no necesito que alguien me lo diga, hermano, qué mal que estás. No, el Espíritu me dice, estás mal, tenés que cambiar. Ahora, también el Señor nos hace que nosotros aprendamos a distinguir los pensamientos. Sepamos qué cosa tenemos que hacer y qué no. Y sepamos qué es de Dios, qué no es de Dios. No nos tenemos que comer cualquier cosa. Tenemos que saber. Y Él nos da ese discernimiento espiritual para poder mirar al Señor. Y entonces, vamos a mirar un poquito cómo Satanás atacó a Jesús. ¿Cómo lo atacó? Mire, vamos a ver Mateo 4, eso usted lo sabe, pero vamos a hacerlo. Vamos a ir a Mateo 4, dice así la palabra de Dios, y vamos a mirar el verso 3, para no leer tanto. Y vino a él el tentador y le dijo, pero vamos a ver el 1 para que usted tenga todo completo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿A Jesús? El Espíritu. Pero había un propósito. ¿Cuál? Que iba a ser tentado. Entonces el 3 dice, y vino a él el tentador. Ustedes saben qué hacía Jesús en el desierto, ayunando. Estaba ayunando 40 días y 40 noches buscando a Dios. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, aquí acabamos de ver que el Espíritu lo llevó ¿para qué lo llevó al desierto? Para derrotar a Satanás con la palabra rema, con la palabra escrita, con la palabra de Dios. Entonces, para derrotar a Satanás. Y dice que Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿por qué lo atacó el diablo a Jesús con pan? Porque Jesús estaba ayunando ya 40 días y 40 noches y por supuesto nuestra carne se debilita, estaba débil físicamente, Jesús no espiritualmente, físicamente, y tenía hambre porque ya había cumplido su tiempo y lo atacó con la debilidad. Y por eso, sabe, hermano, cuando no oras, no buscas a Dios, cuando no te estás preparando, estás débil espiritualmente. Y Satanás, sabe ahí y viene y te ataca. Y entonces le dice, y le atacó en la debilidad. ¿Sabes cuándo también te ataca? Cuando estamos cansados. Cuando estamos débiles y cuando estamos cansados. ¿Vio que a veces no descansamos? Estamos trabaje y no dormimos. ¿Y qué nos pasa cuando estamos cansados? No podemos tomar ni una decisión porque ni sabemos qué es lo que hacemos. Cuando estamos débiles y cuando estamos cansados. Por eso, no era pecado que Jesús comiera pan, porque ya había ayunado 40 días y 40 noches. Pero ¿qué era? ¿Qué era el pecado? ¿O qué quería hacer Satanás con Jesús? Era sacarlo de la voluntad de Dios a Jesús. Porque no es pecado que ayuné y después comas. No. O si ayunás un día y comés, no es pecado, porque ya está, cumpliste el propósito por el que ayunás. Ahora, ¿qué era el pecado? Era hacerlo hacer lo que Satanás le dice. ¿Y qué le contesta Jesús al diablo? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Por ejemplo, esto va de paso. Si estás ayunando, trabajando duramente, te vas a debilitar y te vas a cansar. No es bueno que lo hagas así. Si vas a apartar un día para ayunar, o 2 días o 7 días, mejor andate así como Jesús, no al desierto, porque menos acá en la Patagonia, pero aparta un tiempo para que hagas eso nomás, para orar, para leer su palabra, para cantar, para alabar, para hacer eso. Bueno, si tenés que hacerlo un día, hacelo un día y nada más. No es pecado que no sigas 3, 4 días. Y si lo seguís, trata de hacer lo mínimo para que estés en contacto con el Señor, porque de eso se trata. Y dice, porque el ayuno, si no, ¿sabe qué? Es un sacrificio. Y Dios no quiere sacrificios, porque el sacrificio ya lo hizo Él. Entonces Él quiere que tengas comunión con Dios y estés con Dios. Esto iba de paso, este consejo que algunos ayunan, tengo que ayunar, pero estoy tan cansado, estoy tan esto. Claro, si no tenés tiempo de orar, no tenés tiempo de leer la palabra, ¿en qué momento te vas a alimentar? Entonces tenés que hacerlo. Y mire lo que dice el 5. Entonces, la otra tentación. El diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Mire, ¿y qué usó el diablo? La palabra rema. Usó el diablo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le contesta Jesús? Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Le dice así, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué? Por eso, hermanos, los cristianos cometen estos errores. Cometen estos errores y hacen de la palabra brujerías. ¿Por qué piensan cuando la Biblia dice, si tomaras veneno, cosas mortíferas, nada os dañará? Vamos a tomar veneno, vamos a tomar, total no me va a dañar nada. Eso es tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. La Biblia dice, aunque agarren serpientes y agarren esto, ¿no les va a picar? Les va a picar, porque Dios no dijo que andes agarrando serpientes. No tentarás. Ahora, si estás en un desierto, te aparece una serpiente y te pica, no sabes que te picó, Dios te va a guardar. Dios te va a ayudar. No hay que tentar a Dios. A ver, yo voy a hacer esto porque el Señor dice que me va a guardar. Me voy a comer 6 huevos fritos, al otro día un ataque al hígado, al hospital. ¿Pero por qué? No tentarás. No tentarás al Señor tu Dios. Mire lo que el diablo le dijo. Hace esto y esto. Total, sus ángeles mandará. No lo va a mandar si te tiras voluntariamente. Por eso tenemos que saber cómo el Señor nos ayuda. Y entonces, mucha gente hace de esto brujería. Mire lo que dice el verso 8. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Otra vez usó la palabra rema, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces nosotros sabemos que en este mundo existe estas cosas. Existe los poderes, existen los aplausos, existen los premios, existen las glorias, todo eso existe. Ahora,
no está malo si lográs premios, si lográs aplausos, si lográs poderes, si lográs lugares altos de preeminencia, no está mal. Pero te quiero decir, generalmente, hasta ahora no he visto una persona, todos que han llegado al pináculo, a la cima de tener plata, de tener poderes, de tener belleza, de tener tantas cosas, se descompusieron cuando llegaron arriba. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Nos hace mal las glorias. Nos hace mal demasiado exaltarnos. Nos hace mal demasiado poder porque nos sentimos invencibles. ¿De dónde? ¿Y sabe qué? Eso a las personas las descompone y uno dice, pobre, ¿no? Tremendo hombre, tremendo talento como Michael Jackson. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Pobrecito. Y si pudiéramos poner tantos hombres que llegaron a la cima, al pináculo, al aplauso, a esto, ¿dónde están? Porque se descompone el ser humano. Cuando tiene demasiado poder, cuando un presidente llega a presidente y esto y el otro, se descompone. Porque el poder lo echa a perder. Pero ¿sabe qué, hermano? La única manera de poder llegar arriba a los aplausos, a los poderes, a las cosas, es con Dios. Si yo estoy con Dios y yo tengo a Cristo y yo tengo a Dios en mi vida, cuando yo llegue a triunfar, cuando yo llegue arriba, cuando yo llegue a tener, no sé qué sé yo, como le dijo Satanás, te voy a dar todo el oro de este mundo, cuando llego a tener, no me va a hacer nada porque todo lo que tengo es de Dios. No me va a hacer nada porque todo lo que recibí o lo que adquirí no fue yo trabajé, pero Dios me lo dio. Y lo canalizamos por otra parte, es solamente una vida con Dios triunfa. Un triunfo verdadero. Sin Dios llegan y cómo terminan todos los cantantes, una voz. Yo siempre me encantaba escuchar a la Houston, a esta negra, qué voz hermosa que tenía. ¿Cómo llegó a terminar? Se mató. Porque tienen tal vacío en el alma, tan hueco, que todo lo que tienen, plata, oro, mujeres, hombres, esposas, mire las esposas que tenía Salomón. Llega un momento, ¿qué dijo Salomón? Todo es vanidad, todo es vanidad. Después que lo tiene, todo es vanidad. Por eso, hermanos, amigos, qué hermoso que es la palabra. Qué hermoso es tener al Señor. Qué hermoso es tener la palabra de Dios. Y le dice, en última tentación, ¿qué le dice Jesús? La palabra rema, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es lo que tenemos que hablar. Solamente nosotros podemos adorar a Dios y servirle y que Dios nos ayude en este tiempo difícil. En este tiempo que hay tantas cosas, que Dios nos dé su gracia, nos ayude para servir a Dios, para ayudar a otros y para hablar la palabra rema, que esta palabra escrito está, así dice el Señor. No tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y Dios nos ayude, hermanos. Ha sido maravilloso este libro, este Efesios 6, esta armadura de Dios. No sé si lo ha bendecido a usted. Dele gracias, compártalo con otros, háblele a otros, mándeselo, viralícelo, porque a veces a la gente que lo escucha, no importa si lo entendió o no, pero Dios la palabra le va a hacer entender. Y pudiéramos dar gracias, pudiéramos orar para que el Señor nos ayude para usar la palabra escrito está. Satanás, escrito está. Amén. Señor, te damos tantas gracias en esta tarde, esta noche, por tu palabra maravillosa.
esto que nos anima, que nos revela, esta palabra revelada, logos, que entra a nosotros, pero esta palabra hablada que toque los corazones, que entre en las mentes, que entre en los corazones, que traspase, Señor, y que nos ayude como pueblo tuyo a buscarte en este tiempo difícil, en este tiempo que estamos en guerra contra el enemigo, que el enemigo nos quiere destruir, pero no podrá, como dice el coro, el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria en Jesús. Y en esta noche tomamos de tu palabra, nos llenamos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos volvemos a encontrar.